Por parte de la entidad FUMEX, es un gusto compartirles el siguiente video. Hace alusión sobre la edición de fotografías para la emisión de certificados. El video forma parte de una sesión que tuvimos con el área de certificación con el Conocer, a efecto de evitar evitar retrasos al momento de la emisión de los certificados por la petición de fotografías. Entonces, esperamos les sea de utilidad y también si tienen alguna duda o comentario sobre el tema, les pedimos se comuniquen a los números de contacto, a los números del WhatsApp también, y con gusto les estaremos apoyando. Listo, pues bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo que destinaron para esta sesión. El tema de fotografías es un tema importante y a veces se ha dejado un poquito de lado, quizá porque obviamente como evaluadores, como responsables de realizar todo el proceso de evaluación, pues el llenar, ¿no?, todos los formatos, cumplir con toda la normatividad. A veces entendemos que las actividades son un poco pesadas a lo mejor, ¿no? En el sentido de que tienen que atender a muchos prestadores de servicio y estar requisitando toda esta documentación. Se ha olvidado la importancia de transmitir a los usuarios cuáles son los requisitos para la emisión de la fotografía. ¿Con qué intención? Bueno, pues a fin de sensibilizarlos, ¿no? Nosotros como Conocer, en nuestras especificaciones de fotografía no establecemos una vestimenta formal para que pueda ser aprobada, pero sí hay algunos requisitos mínimos que se requieren en caso de que los usuarios soliciten que su certificado se emita con fotografía. Entonces, para iniciar esta sesión, me gustaría revisar con ustedes cuáles son estos requisitos que se van a especificar dentro de nuestra normatividad y que ustedes puedan cumplir, ¿no? Y ahí ir aclarando algunas dudas que cuando nos envían fotografías nos parece que quedan confusiones. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Ok. Estos son los requisitos para las fotografías tanto digitales y si en algún momento, bueno, se retomara el modelo impreso o ahorita que se está trabajando sobre un modelo nuevo que es el portátil, tendrían que cumplirse con estas especificaciones. La primera es que la fotografía debe de ser a color, reciente y nítida. ¿Ok? A color, bueno, me parece que no cabe lugar a dudas, ¿no? Reciente es una característica que nosotros, o sea, el Conocer no puede verificar, pero sí ustedes evaluadores, sí ustedes responsables de los centros, porque ustedes atienden directamente al usuario, ¿no? Y si nosotros comparamos el CURP que se muestra en el certificado con la fecha de emisión, ahí podremos notar como una diferencia, ¿no? El CURP a lo mejor en el año de nacimiento menciona que es del 80 y obviamente el certificado emitido en el año 2022 y se muestra una fotografía de alguien que parece recién egresado, ¿no? A lo mejor, o de nivel preparatoria. Entonces, hijo, decimos, no es congruente. Entonces, esta parte es importante que ustedes verifiquen. Nosotros confiamos en las fotografías que ustedes cargan o que en su momento, cuando se hace una notificación de fotos, ustedes nos envían. El tema de la nitidez es importante. Si las características o los rasgos faciales de una persona no se visualizan de la manera correcta, obviamente pierde la calidad de imagen y con ello afectamos el certificado. ¿Por qué? Porque distorsiona los elementos de seguridad que se le incorporan al certificado digital, ¿no? Dentro de la fotografía existe unos microtextos que se insertan en la fotografía y se visualizan en la parte de atrás. Entonces, estos microtextos, cuando la fotografía no es nítida o está pixeleada, es difícil verlos con claridad, ¿no? Y no es que el certificado no sea vigente, pero la fotografía es de mala calidad. Entonces, es importante tener presente estas tres primeras características, ¿no?
Luego, el usuario deberá observarse de frente, mostrando desde la parte superior de los hombros. La parte superior de los hombros sería más o menos, tomen de referencia las axilas, ¿no? Una vez donde está esta coyuntura entre el hombro y el brazo, podría ser esa la parte de referencia hacia arriba, ¿no? Mostrando cuello, el rostro completo y cabello. En caso de que la persona use cabello largo, es importante que ustedes le recomienden que el cabello se coloque por detrás de los hombros, como se muestra también en nuestra fotografía, en esta parte, para que no se corte. Cuando las personas tienen el cabello muy largo y rebasa los hombros o el corte hasta donde llega la fotografía, se ve, pues se ve un poco raro, ¿no? Porque ni siquiera se ve ropa, únicamente se ve como cabello. Entonces es importante que ustedes nos apoyen con estos temas, aclararlos con los usuarios. O en dado caso, también si ustedes optan por mencionarles que el cabello debe de ir recogido, digo, sin ningún inconveniente. También es importante siempre sugerir que sean sin accesorios que le impidan observar claramente los rasgos faciales, ¿no? Aquí en la fotografía podemos observar que nuestra compañera trae lentes, pero todos sus rasgos están claramente perfilados y visibles. No hay un impedimento, ni luz ni sombra que impida ver sus rasgos faciales, ¿no? Sobre todo este tema del uso de lentes se nos ha consultado para personas con cierta discapacidad visual, débiles visuales, eh, que si pueden ocupar sus lentes por un tema a lo mejor de cierta anomalía en la formación, ¿no? De sus ojos o algo, y entonces tampoco no tenemos como ningún impedimento. Ahorita vamos a llegar a esta parte de las excepciones, pero bueno, es importante que si ocupan accesorios, no impidan ver su rostro. Las dimensiones de la fotografía. Las dimensiones de la fotografía generalmente están tomando el tamaño infantil, pero es importante que consideren que este tamaño es la dimensión mínima que acepta el sistema. Entonces, si ustedes hacen un corte de 3 por 2.5, pero de repente me la mandan de 2.9 por 2.4, el sistema ya no la acepta. Y entonces es preferible que ustedes nos compartan fotografías un poco mayores que al tamaño mínimo, porque el mínimo ya no nos permite realizar la carga en sistema y asociar la fotografía, y entonces viene un nuevo requerimiento para el prestador de servicio, y en lo que el prestador de servicio realiza la solicitud al evaluador o al responsable del centro, pues bueno, se pierde aquí tiempo y aplazamos muchísimo más los tiempos del procedimiento de emisión de certificados. Entonces, aquí ya les ponemos que la dimensión de la foto es como dimensión mínima el tamaño infantil, 3 por 2.5 o mayor, guardando siempre la proporción, ¿ok? ¿Qué tamaño yo le sugeriría? Digo, en lo personal me iría al doble de 12 por 10. Este tamaño es ideal para realizar la carga de fotografía y lo único que sí es importante tomar en cuenta es que no debe de exceder el peso del archivo de 300 kilobytes. Ahorita lo vamos a ver enunciado más abajo. El fondo debe ser blanco, sin texturas o paisajes. ¿Ok? Es importante que esto sea blanco completamente porque hay veces que nos los colocan de color gris o a lo mejor sí es la pared blanca, pero quizá por la falta de iluminación o exceso de iluminación, el color del fondo se ve o gris o amarillo. Entonces es importante tener en cuenta que el fondo tiene que ser blanco completamente. Y si no, ahorita podemos hacer unos ejercicios de cómo eliminar las sombras y algunos brillos excedentes del fondo para que nos quede en blanco. Es importante tener para esto pues buena iluminación, ¿no? Y aquí viene lo que les mencionaba del peso del archivo de hasta 300 kilobytes. ¿Esto cómo lo podemos verificar? En los detalles del archivo. Va a venir primero el nombre,
Luego viene la carpeta de resguardo, estos, y luego vienen como unos detalles. En estos detalles del peso, aquí vienen justo los 300 kilobytes que deben de tener como máximo. Generalmente este tamaño de 10 por 7 estará entre 100 kilobytes, 150 kilobytes. Digo, también depende de los colores, ¿no? Que ocupen las personas como en su vestimenta. Y cuando nosotros hacemos un requerimiento por incumplimiento de fotografía, es importante que el formato electrónico que se ocupe siempre sea JPG, BMP o PNG y no utilizar el formato JPG. ¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor pueden visualizar la fotografía de manera correcta. Sin embargo, al momento de que nos hacen el envío y se hace la carga al sistema, a lo mejor sí se permite, pero al visualizar el certificado se marca un fondo negro o a veces salen recuadros de errores. Entonces, sí, a lo mejor el formato sí les permite hacer la carga en sistema, pero al momento de generar el certificado no se va a visualizar la fotografía. Por eso es importante considerar que no se ocupe ese formato. Y todas las fotografías que sean enviadas al correo de certificación.conocer@conocer.gov.mx deben de estar nombradas con la CURP del candidato. Para ustedes, para facilitar esta identificación, pueden poner nombre y CURP, pero sí es importante que siempre el nombre del archivo incluya la CURP, porque es con estos caracteres como se asocia al sistema. Y si ustedes solo nos mandan nombre, es difícil o nos llevamos muchísimo más tiempo en estar identificando y luego saber en qué proceso es en el que le hace falta la carga de fotografía. Entonces, por favor, siempre CURP y obviamente en el cuerpo de correo hace referencia a la solicitud en la que se indicó la falta de foto. Y llegamos a este punto de las excepciones que les comentaba. Si por alguna causa no se pudiera cumplir con las especificaciones indicadas, puede notificarlo a la subdirección de certificación del conocer, ¿no? En este caso, ustedes que son evaluadores o responsables de centros o de los procesos de evaluación, su contacto directo será a través de la entidad. A través de Fundación México, ustedes van a poder hacer este contacto y este reporte. Por ejemplo, hicieron la carga de una fotografía y al momento de generar su ficha de registro, no se visualiza la foto o la foto desde ahí ya ven o al momento de compararla con estas fotografías ven que incumplen, pueden notificarlo de manera directa a la entidad y ellos a su vez nos contactarán con un correo electrónico enviando la fotografía que cumple con las características o que puede sustituirse previo a que continúen con todo el proceso de grupo de dictamen, obviamente asignación a solicitud, pago de la línea de captura, porque si no, ya llega un momento en el que ya no es posible que ustedes puedan hacer como esta notificación y ya al momento de nosotros enviar un correo notificación, pues se alargan mucho los tiempos. Entonces, ¿se puede atender esto de manera preventiva? Sí. Su principal herramienta va a ser la ficha de registro. Una vez que ustedes hacen la carga y tienen su ficha de registro, ahí es donde se tiene que verificar que la fotografía es correcta. La verdad es que no tendría por qué llegar al momento de la emisión del certificado, pero puede ser que a lo mejor con tantos procesos las excepciones incumplan, ¿no? Una que otra o a lo mejor sabemos también que por los tiempos a lo mejor pueden pedir al usuario o el usuario entrega una fotografía y ustedes le explican que no cumple con las fotos, sin embargo se hará el cargo de esa fotografía en lo que se sustituye por la otra. Mi sugerencia es mejor no carguen la fotografía. Si incumple, no la carguen. Mejor continúen a lo mejor con el proceso y en cuanto tengan la fotografía correcta, nos la hacen llegar a través del correo de certificación. ¿Sí? Y les voy a mostrar unos ejemplos de fotografías incorrectas. ¿Ok? Estas serían algunos ejemplos de fotografías incorrectas. Uno son las fotografías sobreexpuestas, ¿no? Estas fotografías sobreexpuestas, como pueden ver, el brillo no permite ver claramente los rasgos faciales y en un fondo
Digo, en este no es como tanto, pero hay veces el tema del fondo se ilumina de color amarillo o beige. Entonces, es un incumplimiento. Y en caso contrario, es cuando están subexpuestas y entonces el tema de las sombras predomina en la fotografía y como pueden ver, el color del fondo se ve gris. ¿No? En algunos casos, la verdad es demasiado y hasta se logra ver un poco más oscuro o incluso café. Otra de las inconsistencias frecuentes es la fotografía cercanas. Hacen un corte en el cuello o hay veces cuando por ejemplo, en el caso de hombres que usan a lo mejor camisa, únicamente se visualiza el cuello de la camisa y el nudo de la corbata. Esa es una fotografía incorrecta, ¿no? Nuevamente les vuelvo a retomar la fotografía para referencia. Pueden tomarla a la altura de las axilas y de ahí hacia arriba y dejando un margen sobre la cabeza para que podamos visualizar que el cabello se muestra completo. Otros ejemplos de fotografías incorrectas es las fotografías lejanas, ¿no? Generalmente pueden o no traer un margen en los laterales y obviamente hay un exceso de margen sobre la cabeza. Hay ocasiones que sí los toman a la altura de los hombros, hacen el corte a la altura de los hombros, pero igualmente el exceso sobre la cabeza y por debajo de las axilas. Como pueden ver, aquí debería de estar la fotografía a la altura del logotipo. Ahí tendría que haber sido el corte, ¿no? Otro tema son fotografías maltratadas. ¿Qué pasa con estas fotografías maltratadas? Nos percatamos que muchos de los usuarios para atender estos requerimientos, lo que hacen a lo mejor es acudir a algún estudio de fotografía y toman foto de la foto. Entonces, a veces todas las arrugas, todos los, obviamente por la manipulación del papel, pues se maltrata. Y entonces cuando nos mandan esa foto, todo eso se visualiza en la fotografía. ¿No? Digo, este es un ejemplo, tenemos algunas otras. Hay veces que nos mandan fotografías ovaladas, tipo para título, entonces también es importante comentarles, ¿no? Es cuadrada, ¿no? Y obviamente esta parte de sin objetos o adornos grandes sobre la cabeza, ¿no? Un poquito para atender algunas dudas sobre estas especificaciones que nos hacen los prestadores de servicio. A lo mejor me voy a adelantar un poquito a lo que ustedes nos puedan preguntar, pero ¿qué pasa si tiene alguien tatuajes en la cara? Por supuesto que pueden solicitar su certificado con fotografía, ya que si el tatuaje pues es permanente, forma parte ya de su fisonomía. Entonces, adelante. ¿Qué pasa si tienen aretes, piercings o cualquier adorno? La sugerencia, digo, siempre es comentarles que ya que su certificado le da un respaldo de una institución educativa, siempre la sugerencia es quitarlos momentáneamente para sacar la foto y después puede volver a colocárselos, ¿no? En dado caso de que el usuario se niegue a quitárselos, bueno, pueden darle la opción de solicitar un certificado sin fotografía para que pues no haya ningún incumplimiento, ¿no? Decirle que, y ya en caso de que sea eh, un usuario muy persistente, con mucho gusto nos pueden contactar y podemos revisar el tema y aclararlo, ¿no? Las mujeres pueden ocupar diademas, por supuesto que sí pueden ocupar adornos de un tamaño considerable que de igual forma no impida la visualización del rostro. ¿Qué pasa con el tema de bufandas, pashminas u otras cuestiones que ocupan en el cuello, ¿no? A veces chamarras que traen gorras y que se visualizan muy amplias. Igualmente, pedimos que ustedes indiquen que se las quiten momentáneamente para el tema de la fotografía y después pueden volverlas como a aportar, ¿no? Estos serían como en cuanto a temas de la fotografía. Si quieren, abrimos un momento preguntas y respuestas
sobre este tema y ahorita pasamos al siguiente tema que es la edición de fotos. Yo por ahora estoy muy bien y entendí todo. Muchas gracias. Adelante, Kenia. Kenia. Sí, no me quedó claro. Comentabas, o sea, te pusieron muchos argumentos para decir que no a lo del piercing. No está aceptado el piercing. Ya si la persona insiste y quiere reclamar su derecho a utilizar un accesorio en su cara, lo dirigimos con ustedes, pero no está aceptado una fotografía con piercing. No es un impedimento de manera formal, no es un impedimento que lo ocupen. Sobre todo, por ejemplo, si es un piercing pequeño que no realmente, no sé, sobre la nariz o a veces en el labio, pueden tomar la fotografía con ellos, ¿no? Pero me refiero más a estas, creo que les llaman extensores, que a lo mejor ocupan luego en labio, a veces en oídos. Esos sí les pediríamos o que sugieran quitarlos momentáneamente. Si el usuario se niega, digo, al final tampoco es un impedimento para que se le emita el certificado con fotografía. Solo es importante que sí se notifique al conocer para que nosotros podamos tener conocimiento y al momento de emitir el certificado, digamos que estos acuerdos se establecen de manera previa a la emisión del certificado para no detenerlos, ¿no? Entonces, más bien es ampliar nuestra comunicación entre entidad, conocer y obviamente entre centros de evaluación, evaluadores con la entidad. Entonces, esto es una gestión comunicativa. En lugar de inmediatamente decirle que no, inducirlos a que las tomen sin ellos, y en tal caso necesitaríamos como una seguridad de que la persona está aceptando que se va a hacer la fotografía con los expansores labiales o Exacto. Sí, es correcto, Kenny. 2016 y del 2018. Entonces, había muchos espacios que daban ciertas dudas e incertidumbres entre las personas encargadas de realizar estas actividades de carga de fotos al sistema y fue que nos dimos a la tarea de especificar más en este detalle. Estas especificaciones se contemplan, sean publicadas en este año en la nueva normatividad. Entonces es importante que de manera preventiva también esta sesión nos va a ayudar a irnos perfilando a estas nuevas especificaciones e ir cumpliendo con ellas, ¿no? Es una muy buena opción y recomendación esta que nos propones, Luis, de considerar la medida desde del cabello del raíz al mentón. Por supuesto que la voy a comentar, a subir con los directivos para que ellos lo consideren y a lo mejor se tome, si bien ya no a lo mejor en el manual o en el manual de operación, sí quizá en el momento de emitir la circular para todos los prestadores de servicio, ¿no? Que sea como un rango adicional que ustedes pudieran considerar para estas tomas de fotografía. Muchas gracias, Luis. No, ¿de qué? Con gusto. IMB también que tiene una consulta, adelante. Hola, buen día. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo un usuario que tiene documentación de sexo masculino, pero ya se hizo una transformación, o sea, visualmente ya se ve femenina? Y cuando viene a hacer, lo comento porque yo estoy en el área de belleza, entonces voy a llegar en ese momento. De hecho, tengo muchas personas interesadas que tienen preferencias, pero ya físicamente ya aparecen otras personas. El tema del género con el que se sienten, ahora sí que más identificadas las personas, sea femenino o masculino, no tiene ningún impedimento para la emisión de fotografía. Como pueden ver, nosotros referimos a las personas, ¿no? Si las personas utilizan cabello largo, serían las mismas especificaciones, que por favor lo porten por detrás de los hombros y
y que obviamente no ocupen adornos como excesivos en la cabeza. En tema de maquillaje, digo, es algo importante porque a lo mejor en temas de belleza siempre está este tema de colocar a lo mejor pestañas postizas o algunos otros accesorios. Solo es importante respetar que los rasgos faciales se visualicen claramente. Entonces, si utilizan pestañas postizas, que por favor no sean en un tamaño que impida a lo mejor visualizar obviamente párpados y ceja, ¿no? A lo mejor a veces por el tamaño esto es como complicado, pero sin problema pueden ocupar maquillaje y no hay ningún impedimento. Lo único que sí es importante aclararles es que es posible que si no tienen ellos como tal el documento del Estado que aprueban que obviamente es una solicitud que ellos deben de hacer para a lo mejor que quede asentado el nuevo nombre y la nueva CURP que van a utilizar para hacer del género femenino o masculino, pueden tener problemas al presentar su certificado con una fotografía de un género distinto al que ellos son biológicamente, es decir, al de su sexo. Entonces, esa solamente es como sugerencia, decirles, es importante que si tú vas a hacer esta transformación o esta petición en tu certificado, que también tengas el documento legal que avale esto, porque si no podrían encontrar complicaciones y después el procedimiento para solicitar un nuevo certificado con eliminación de foto o cambio de foto, pues tendrá que ser a cargo de ellos, ¿no? Con los costos que en su momento la entidad les refiera. Pero, por ejemplo, si es que aquí en Yucatán y en todo México es común que las personas no lo hacen oficial, o sea, adoptan una nueva Sí, personalidad, pero en documentación siguen siendo hombres. O sea, le comento porque antes estuve dando clases en una escuela CEP y me tocó muchísimos alumnos que son trans, o sea, ya y se claro. dicen como mujer, todo, no se cambian el nombre, o sea, todos los documentos oficiales siguen siendo de hombre, pero visualmente los ves mujer. Entonces ahí entra el qué hago. O sea, Claro, no hay impedimento, o sea, al final, finalmente para el conocer, no tenemos injerencia en los temas legales de su género y si ellos deciden que su fotografía sea vestida de mujer o viceversa, que sean vestidos de hombre, las mujeres, sin ningún problema. Solamente es importante que al momento de que lo presenten, o sea, esa parte ya es como un tema más de sensibilidad hacia el trato de esta población y se les recomiende únicamente, ¿no? Así como es importante que si tú presentas con un empleador tus documentos y todos tus documentos legales, acta de nacimiento, identificación oficial, son de hombre y llevas tu certificado del conocer con una foto que está inclinada a una vestimenta del género femenino, pues puede repercutirte en tu postulación. Entonces, si nada más considéralo, pero al final nos tendríamos que acatar a la decisión del usuario. Si ellos deciden salir con foto de mujer, adelante. Si deciden salir con foto de hombre, también, digo, nuestra labor sería más bien asesorarlos, ¿no? Y decirles otra perspectiva para que no encuentren impedimento más adelante. otra cuestión. Sí, Tengo una alumna, de hecho, ahora está en dictamen su proceso con esta alumna, el día que se presentó a la certificación, vino producida. Pensé que era solamente para el día de la certificación, pero luego cuando me vino a traer documentos a formalizar, vino de esa misma manera. O sea, entré a su Facebook porque sí estaba con el pendiente de la fotografía y desde hace 8 años, vamos a poner, ella ya tiene esa personalidad. Ella así es día a día. No hay cómo decir cómo sería su rostro sin maquillaje, porque en todas las fotografías ella está así.
De hecho, aquí está el licenciado Augusto, le envié la fotografía para ver si no habría algún problema. Entonces, pues todavía estamos esperando porque esta niña sí ya cambió totalmente su imagen, pero así es. Entonces, vamos a decir, ella es como una dark, o sea, se viste en negro, cabello muy colorido, pestañas postizas, o sea, pero sí siento que sobre todo el gobierno en todos los procesos que son formales, ya sea para apoyos, dice que no podemos discriminar, o sea, no Exacto. podemos dar de baja a cualquier usuario por su apariencia. Entonces, la foto para el certificado, pues ella me la mandó así, o sea, Claro. como es en su día. Y ahora que toca el tema de las pestañas y el maquillaje, ¿cómo le digo a una persona que siempre está así? Decirle, ¿sabes qué? Te tienes que quitar todo para el certificado. Entonces, ella ahí puede sentir que de parte de nuestro instituto la estamos discriminando. Entonces, Claro. todavía estoy como que en espera porque a ver qué dice Conocer. Con mucho gusto, si quieren, esa fotografía podemos tomarla como ejemplo y si no hay ningún inconveniente, podríamos revisarla en sistema para revisar cómo, ya está cargada, ¿verdad? Sí. Para revisar como la ficha de registro, podemos visualizar la fotografía aquí y justo comentar a lo mejor el tema de incumplimientos o en su caso, ver si puede ser catalogada como una excepción y procede. Entonces, no sé si me pudieran compartir el CURP y con mucho gusto lo revisamos en este momento para que a lo mejor quede este tema Sí, y claro. En un mientras... momento le comparto la Sí, CUR. claro. Mientras, si no, pasamos a otra pregunta y ahorita regresamos para revisar esta foto. Bien. Alejandra, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Alejandra. Bueno, yo soy nueva en el tema de evaluadores, entonces apenas tuve mis primeros candidatos a certificar y tuve un problemita con las fotos porque yo tengo en el estudio un aro, incluso pinté una pared blanca completamente y se las tomé con el aro, pero en mi teléfono salen con fondo blanco y cuando yo las envío salen con fondo sí como tipo gris. Entonces seguí como el protocolo que venía en el tema de subir la fotografía, que la recortara en Paint, de ahí que la pasara a PowerPoint y todo eso, y sin embargo aún así no pasaron las fotografías. Entonces, no sé si hay otra manera para edición. Claro, ahorita vamos a O tocar. Ay, perdóname, se te cortó un poquito el audio. Si me repites lo último. sí, perdón, o que pueda omitir en el tema ya sea el aro o la pared es muy blanca. Sí, podemos tomar, ahorita vamos a hacer rápido 2 ejemplos, creo que sí nos da tiempo para realizar 2 ejemplos de edición de fotografía, uno con PowerPoint y uno con Paint. No es necesario tener software de edición de fotografías, como puede ser Photoshop. Obviamente, quien lo tenga, pues bueno, esto será mucho más sencillo para ustedes. Pero quienes no lo tengan, es muy fácil realizarlo, aunque tengo que comentarles que en un principio, cuando vamos iniciando en esta edición de fotos, sí es complicado, ¿no? Ahorita van a ver como estas dificultades y cómo pues ustedes van a decir, no, mejor tomo bien las fotos desde un inicio y mejor me ahorro el tiempo de edición, ¿no? Si es que aparece como un fondo gris, quiere decir que a lo mejor falta iluminación. Quizá si es necesario colocar, porque el aro me imagino que lo estás colocando al frente de la persona, ¿no? Sí. Entonces quizá falta una luz arriba de su cabeza. Ah, ok. Porque se está generando obviamente la misma sombra de la silueta de la persona, genera una sombra y hace que el fondo se oscurezca. Entonces, es falta de iluminación. Podrías tratar con esto. En caso de que no, voy a intentar que estos 2 ejemplos que les demos
sean fáciles. Sí se requiere práctica. En un inicio no es tan, no es tan rápido como quisiéramos, porque necesitamos mucho pulso para poder ir borrando todos los elementos que tienen al fondo los candidatos, pero es una opción más, ¿no? Si ustedes encuentran otra, pues por favor compártanla en sus grupos de comunicación para que todos vayan encontrando estrategias, ¿no? Que les ayude en esta parte. Ok, Ahora, igual, ay, perdón. sí, sí, Igual tengo ahí una cuestión ahorita estoy certificando otras chicas, bueno, estamos en proceso y me pasó en el anterior que ya se emitió el certificado, pero en este es el tema de las pestañas, que utilizan pestañas que tal cual les cierran los ojos, o sea, que se ve como si estuvieran con los ojos cerraditos casi. Entonces, ahí no hay problema con que salga de esa manera, porque por decir, con una de las chicas tuve mucho tema porque pues le tomaba la foto y salía tal cual como si estuviera sonriendo y no pudiera abrir los ojos. Entonces fue por el tema de las pestañas. Ahí la verdad es que yo no me di el atrevimiento de decirle, es que por tus pestañas o tienes que retirártelas, ¿no? Pero ahí en esos casos, ¿qué puedo hacer? Le sí. tuve que tomar como 20 fotos y así de, abre un poquito tus ojos, ¿no? Para que saliera pues realmente su carita Claro, como, en temas de belleza, y digo, sobre todo porque son certificaciones que también da el conocer, como esto de ya de las colocaciones de pestaña una a una, que quizá no es tan fácil retirar como una pestaña postiza que dices, bueno, solo únicamente le colocas pegamento y la pegas. No, o sea, el tema de decir, no, pues es que pagué por este tratamiento y el tema es que espero que me dure, pues digo, desconozco los tiempos que duran estas pestañas, y a lo mejor decirle, no, espérate a que se te caiga, ¿no? Para tomarte la foto, pues no es viable. Entonces, lo que hay que hacer es justo lo que hiciste, Alejandra, intentar tomar el mejor ángulo, obviamente siempre de frente, pero quizá inclinar un poquito más en la cámara hacia abajo, ligeramente, para que no se note una foto como de abajo hacia arriba, para que las ah, pestañas a lo mejor se vean un poco más hacia arriba y sus ojos se puedan visualizar más grandes, ¿no? Estas ya son como algunas técnicas que van a ir aprendiendo a lo largo del camino. Igual si alguien se encontró con otro tema y nos puede compartir cómo lo solucionó, bueno, también me parece idóneo para que ustedes puedan ir recopilando, ¿no? Y haciendo todo un repositorio de buenas estrategias que les permita dar una mejor atención y asistencia a los usuarios. Entonces, en efecto, cuando ya tienen un tratamiento de pestañas colocadas y que es un plazo largo, intentar tomar la mejor perspectiva, y en caso de que nosotros la rechacemos, bueno, pueden con mucho gusto contactar a la entidad, informarles, no olviden mencionar nombre completo y CURP para que ellos nos lo refieran, revisamos la fotografía y en dado caso de que únicamente sea el tema de ojos o algunos detalles, pues se platica para aprobarla. ok, perfecto. Muchas gracias. No, gracias Alejandra. Alberto. Sí, buenos días, de Grupo Caron. Mucho gusto a todos. Hola Alberto, Yo buen día. solo quería compartir un pequeño tip para mis compañeros que veo que al principio también se nos complicaba ese tema del fondo de las fotografías. Yo encontré personalmente una aplicación que usamos y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Es muy fácil y quisiera compartirles, ya para no compartir pantalla, les muestro una fotografía con el lente de la cámara. Me Claro. indica si se puede ver. Sería esta aplicación, si se puede notar. Ajá, Background Eraser. Lo voy a anotar aquí en el chat. ¿Sí? Ujú. Listo. Perfecto. Sí, Ajá. Alberto, ya lo coloqué en el chat para todos, quien quiera consultarlo.
Sí, es realmente muy, muy fácil. De hecho, las opiniones que van a ver son muy buenas. En cuanto tú cargas la fotografía, únicamente ahí te aparece la opción de quitar fondo como tal. Y una vez que eso pasa, que la seleccionas, se borra el fondo totalmente y tú le pones el color que decidas. Es muy fácil de usar. Perfecto, perfecto, Alberto. Bueno, ya tenemos ahí otro tip. También tenemos aquí en los chats. En el chat tenemos una sugerencia de aplicación que se llama Photoroom. Bueno, ustedes van a poder elegir la aplicación que mejor les convenga. Y reiterando un poquito el tema de las personas con identidad de mujer y no hay ningún impedimento para que ellas carguen la foto que prefieran. Es decir, digo, así como no habría ningún impedimento, supongamos que yo emito un certificado y decido vestirme con un traje y corbata, digo, al final sería mi fotografía, ¿no? Igual para los hombres que decidan vestirse como mujeres, pueden decidirlo. Lo adicional, digo, esto ya es el tema del certificado. Adicional, yo les sugiero que les comenten los posibles obstáculos que pudieran presentar con sus empleadores al momento de presentar este certificado y si es que no tienen la validez legal de este cambio de género, ¿no? Solo como sugerencia. Digo, al final ahí nosotros no podemos intervenir y no es una función como tal del conocer. Entonces, solamente sugerir que sus documentos coincidan en género para que no tengan impedimentos. No sé si con esto, Kenia, quedó un poquito ya más claro. Entiendo el tema, es muy delicado, no es tan específico como tal, pero estoy entendiendo cómo desean que lo manejemos. Está bien. Ok, Gracias. sí. En su momento, en cualquier particularidad, de verdad, le voy a compartir mis datos de contacto, digo, a través de Fumex. Me gustaría mucho a lo mejor darles mi correo electrónico y mi celular, pero atendemos directamente a entidades y organismos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no las comunicaciones se saturarían. Entonces es mejor que la entidad nos ayude a juntar o agrupar todas las dudas o consultas y nos las hagan llegar en una sola solicitud para poder atenderlas, ¿no? Ya creo que fueron todas las dudas o comentarios. Entonces, vamos a pasar rápidamente para, uno, revisar la fotografía que nos comentaban y dos, ver si podemos hacer una edición rápida por el tiempo. A ver. Ok, esta es la persona que hizo su carga de fotografía. Entonces, en tema de proporción, lo único que le faltaría sería un espacio sobre la cabeza para que no esté al ras del cabello, ¿no? Un pequeño margen por encima de la cabeza. Entonces, si esta fotografía la tuvieran y me la hacen llegar, con mucho gusto nosotros podemos hacer esta sustitución. Este era el tema de las pestañas, ¿no? Que cubre cejas y ya todos los párpados. También veo que hace uso de aretes en nariz y labio, me parece. Y no sé, me parece que también tiene o hace uso de pupilentes.
Entonces, aquí lo que tendríamos que pedirle al usuario, si es que sus pestañas no pudiera retirárselas, nada más pedirle que a lo mejor si no ocupe pupilentes, y el tema de los piercings, la verdad es que no altera sus rasgos faciales, ¿no? Obviamente por el maquillaje, pues le perfila muchísimo más como nariz, y el cabello está perfecto, está por detrás de los hombros y también de la parte hacia abajo está también considerando más o menos la altura de las axilas. Entonces, lo único es el tema de pupilentes, que pudiera quitárselos, justo siempre con esta postura que nos comentaba nuestra compañera de mucho respeto, ¿no? De decirle, oye, por parte del conocer, y pueden mostrarle justo las especificaciones que nosotros emitimos, ¿no? Decirle, nos impiden, o bueno, nuestras especificaciones normativas nos dicen que no se pueden ocupar elementos que impidan la visualización correcta de todos nuestros rasgos faciales. Entonces, si tus pestañas no pudieras quitártelas porque es un tratamiento como largo, sí al menos pediría que los pupilentes no los utilizaras para la fotografía, ¿no? Y si pudieras ocupar un maquillaje un poco más discreto. En dado caso que la usuaria diga, no, es que realmente yo soy así, siempre me arreglo así y cualquier tema, decirle, ok, no tenemos ningún tema. Si ustedes pudieran dejar asentado esta solicitud, por ejemplo, en el caso de esta usuaria, que ella dijera, no, 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 yo quiero que salga así mi fotografía, pueden pedirle, ¿no? Decirle, mira, por el tema de la normatividad voy a valorarlo con la entidad y entonces te pido que por favor me ayudes a llenar en una hoja en blanco, un escrito libre donde tú me pongas que aceptas que tu fotografía salga con estas características, aún teniendo conocimiento de las especificaciones normativas que emite el conocer. Entonces, con este escrito libre que ponga su nombre, su firma, su fecha, con esto ustedes pueden tener como este respaldo de si se hizo de conocimiento y se dio información clara al usuario y aún así ellos están, o bueno, ella está o persiste en que su fotografía salga con estas características, bueno, la entidad ya no nos contactará y nosotros, por supuesto que lo revisaremos con los directivos y una vez que se apruebe, se le comunicará a la brevedad. La verdad es que esta comunicación no nos lleva más de un día. Entonces, generalmente el día que nos llegue su solicitud, ese mismo día se atiende para que ustedes puedan estar en tiempo y saber cómo va a proceder, ¿no? Y ya se les dirá a lo mejor si es que fue rechazado, que le sugieran al candidato la emisión de un certificado, pero sin fotografía, ¿no? Este caso no lo veo complicado porque al final lo único me parece que son los pupilentes y pestañas postizas, pero en cuanto a dimensiones de la fotografía, rasgos faciales y el cabello por detrás de los hombros, cumple perfectamente. Entonces, Disculpe, sí, pero si se fija, ella también se cambia la estructura de la nariz, de los labios. sí, pero lo que digo, en temas de identificación como de persona, realmente lo que se mide es la distancia entre ojos a oreja, la distancia entre el labio, que obviamente aquí se logra ver perfectamente dónde queda su labio, porque obviamente como está remarcado, entre el labio y la altura de la nariz. Digamos que las dimensiones de verificación de fotografía no atienden directamente
a este perfilamiento que se hace como con maquillaje. También otra característica es que se toma la altura del lóbulo de la oreja hacia la nariz. Digamos que estos elementos de seguridad en temas de fotografía, generalmente las personas que corroboran, bueno, pues hacen estos temas. Digo, adicional a que nuestro certificado cuenta con muchos otros elementos de seguridad. Como pueden ver, aquí en esta ficha de registro ya se inserta el texto de seguridad. Si lo puede, no sé si se alcance a apreciar, pero ya dice aquí conocer. Este mismo microtexto se incorpora en el certificado, adicional a otros, ¿no? Como el código QR, como los cintillos, como los logos de las entidades, los números de folio también traen ciertos códigos que nos permiten verificar si en efecto ese folio coincide con la persona y el estándar de competencia en el que se está emitiendo. Entonces, son muchos otros elementos, pero sí es importante que la fotografía contribuya a uno. ¿Cómo podemos hacer esto? Sobre todo, y le reitero, el fondo blanco, porque en fondos grises, la verdad es que sí se, se pierde mucho este elemento de seguridad. Y obviamente intentando, ¿no? Que la persona tenga como todos visibles como sus rasgos faciales de manera clara y nítida. Y bueno, igual comentarle a la usuaria, ¿no? Que es importante que ella sepa que en determinado momento algún empleador o si es autoempleo, digo, la verdad a lo mejor es que no le impide nada, pero si es que fuera a participar en alguna convocatoria, es probable que le pidan una modificación de su certificado por temas de fotografía. Pero eso ya será obviamente ustedes al tener su notificación de que acepta que su fotografía se emita así en el certificado, a pesar de tener como ciertos incumplimientos a la normatividad, ustedes pueden como ampararse y en su caso quien tendría que cubrir los costos por una reposición sería el propio usuario y no ustedes porque no dieron la información de manera clara, ¿no? Voy a ver aquí en chat. Ah, ok, también nos sugieren utilizar Canva para la edición de fotos. Bueno, este sería como en el tema del registro. Ahora, en unos 5 minutos espero poderles compartir cómo hacer un tema de fotografías. Permítanme un momento, voy a cambiar de pantalla. Luego si es mujer, de qué estado. Luego van como algunas letras y la homoclave. No, vamos a ponerla aquí en descargas. Y luego al momento de verificarlo, en esta parte es donde les digo, ustedes pueden ver el tamaño y pesa 90 kilobytes y nuestro máximo es de 300. Entonces se encuentra dentro del rango. Y la otra fotografía, ya no la guardamos. Esta, si le ponemos, por ejemplo, guardar,
que voy a mover esto tantito para acá. Sería esta fotografía y nos quedarían de 6 kilobytes. Entonces, como pueden ver, esta edición, estas serían como las técnicas que con las herramientas que también contamos aquí en el Conocer, de repente les asistimos, nada más para hacer la edición de una fotografía y se las compartimos para que ustedes puedan realizar como esta comparación entre las diferentes fotografías que incumplen. Es importante que sepan que esta guía solo se les comparte una vez, ¿no? No es que sea como en cada solicitud nosotros les apoyemos a realizar como alguna edición, no, sino únicamente una vez y ya compartiéndoles las especificaciones, que ese va a ser como uno de los acuerdos de esta reunión, compartirles las especificaciones, la infografía que les mostré, para que ustedes puedan colocarla en sus, o mostrárselas a los usuarios al momento de realizar su proceso de evaluación. Y sin ningún problema, ustedes pueden hacer uso de este material, es decir, retomando lo que consideren importante del material para integrarle sus logos y hacerlo de conocimiento de los usuarios. También es importante que ustedes conozcan que no son únicamente los elementos de seguridad que establece el Conocer. Si en su entidad existen lineamientos internos y ustedes pueden adicionar algunos sin ningún problema, ¿no? No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, todo está clarísimo, todo está muy claro. Pues bueno, entonces voy a regresarle la palabra a Augusto. Y aquí sigo, digo, por cualquier situación. Sí, pues creo que la información fue muy, muy clara y va a ser de gran ayuda para todos, digo, aquí en la entidad y también los compañeros de los centros y evaluadores que el día de hoy nos acompañaron, y además queda grabada la sesión para los que no pudieron asistir, y de esa manera se optimicen los tiempos de respuesta en la parte de la solicitud de certificados. Entonces, les preguntaría a los que nos acompañaron el día de hoy si tienen alguna pregunta adicional o algún comentario para, en su caso, ir cerrando la sesión. A ver, adelante, ya sea que levanten la mano o a través de los cuadros de texto. Bien, creo que no hay más comentarios. Qué bueno, eso me deja saber que con Fumex ya no tendremos notificaciones de fotografía. Sí, esperemos. Hay dos manos levantadas. A ver, está Rubí y Alberto. Adelante, Rubí, y luego Alberto. Buenos días. Pues yo creo que la información es muy valiosa. A nosotros nos aclaró algunas dudas que sí teníamos. Yo nada más quisiera hacer así como un comentario para ver si se podría hacer. Digo, nosotros hemos certificado ya a varios y solamente en una sola ocasión nos regresaron la fotografía. Pero hasta el momento no supimos el qué fue lo que estuvo mal, ¿no? Revisamos la fotografía, tamaño, y así como que vimos las 10 diferencias y no las encontramos. Entonces, como a lo mejor una solicitud, digo, si se pudiese, cuando nos regresen una fotografía, podrían especificar cuál es la falla, porque nada más nos llegó así un correo de, no cumple con las especificaciones, ¿no? Pero realmente yo hasta el momento no supe, seguramente fue algún detalle en tamaño, a lo mejor se veía ahí un fondo medio amarillo, lo que comentabas, ¿no? Pero digo, no sé si sea posible que nos especifiquen
el por qué no cumple. Rubí, sí, este tema vamos a intentar hacerlo de manera muy general porque más o menos se revisan, digo, nuestra área de certificación es pequeña, somos 4 integrantes y revisamos alrededor de, bueno, ahorita es una temporada atípica porque tenemos una revisión de 47,000 certificados pendientes, ¿no? Entonces, digo, somos 4 personas que están haciendo revisión uno a uno de los certificados y a veces el hecho de detallar sí nos llevan unos minutos adicionales, que a lo mejor si sumamos esos minutos adicionales por cantidades de solicitudes y certificados, por supuesto, pues bueno, se incrementa bastante. Entonces, vamos a intentar que en un correo, de manera muy general, enunciemos a lo mejor los principales incumplimientos que se dieron en esa solicitud, ¿no? Pero con mucho gusto, como un primer ejercicio y derivado de esta plática, yo me comprometo también como otro acuerdo a revisar las siguientes solicitudes, a lo mejor las siguientes 10 solicitudes que nos envíe FUMEX y de manera muy puntual hacerles estas especificaciones, ¿no? O sea, de manera puntual las siguientes 10, después de esas 10, a lo mejor de manera más general, ya ir haciendo las subsecuentes para que obviamente ustedes tengan a lo mejor esta información y saber qué tienen que corregir o sobre qué tienen que ir atendiendo, ¿no? Y hay algo, Rubí, que bueno, ahorita me acordé con esta consulta, es que es importante que una vez que se concluye el envío de los certificados, por favor, digo, este es como mi comercial, se revise que el estatus de su solicitud está actualizado. ¿Cuál es el último estatus que debe de demostrar la solicitud? Es certificados entregados al usuario, ¿no? La entidad, su último estatus debe ser certificados entregados al centro evaluador o evaluador independiente. Y si a ustedes en el sistema no les permite hacer este cambio de estatus, por favor les pido que nos contacten, ya sea a la entidad y la entidad con nosotros, o esta parte sí la pueden ver directamente como con nosotros, de enviarnos el folio de la solicitud que no les permite realizar este estatus. ¿Por qué? Porque este es el filtro para que el certificado se visualice en RENAP. Si a ustedes no les deja modificar este estatus, quiere decir que todavía está en un estatus pendiente y no forzosamente, digo, obviamente el sistema muestra que se encuentra en la dirección de acreditación y certificación, pero hay veces que el área de tesorería no ha hecho la modificación del pago. Entonces, aunque yo ya la tenga en mi formato electrónico, la confirmación de la solicitud y ya se haya enviado, no puedo liberarla porque en sistema ellos aún no liberan una etapa anterior, una etapa previa. Entonces, si ustedes me indican, con mucho gusto les damos este seguimiento para pedirle a Tesorería que por favor nos ayude a modificar este estatus y después nosotros poder realizar el siguiente cambio de estatus y a ustedes ya les permite hacer el último cambio de estatus y con eso corroboren que el certificado se visualice en RENAP.